Hola nuevamente compañeros y compañeras del gremio de la seguridad privada. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que muy poco se habla, que es qué es un supervisor de seguridad privada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un supervisor de seguridad privada? Un supervisor de seguridad privada es la persona a cargo de coordinar las funciones y actividades de guardas de seguridad, ¿sí? Visitándolos uno o dos veces al día, ¿vale? Ya sea de día o ya sea de noche, ¿sí? Eh, también son las personas clave para que se desarrollen las actividades y la protección de los lugares en los que los guardas de seguridad se encuentran asignados, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, poco se habla sobre el cargo de supervisor de seguridad privada, ¿sí? Aunque es un cargo muy importante, ya que los supervisores son el apoyo inmediato para los guardas de seguridad, para la empresa y para los clientes, ¿sí? Bueno, compañeros y compañeras del gremio de la seguridad privada en Colombia. Entonces, ¿por qué es tan importante el supervisor o los supervisores en la seguridad privada? Porque son los supervisores los que están al tanto de todo lo que pasa en los puestos de la vigilancia, o sea, de nuestros vigilantes, de nuestros guardas de seguridad, ¿vale? Son las personas a quienes acuden primeramente tanto el vigilante como la empresa, ¿sí? Cualquier novedad que se presente o también los mismos clientes, ¿vale? También son los supervisores al cargo de hacer cumplir todas las reglas específicas que da la empresa o el cliente donde se encuentra el vigilante en el momento. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son sus consignas o algo por el estilo? Por ejemplo, el vigilante tiene que prestar su servicio completamente diligenciado, con el uniforme súper limpio, bien planchado, con sus botas brilladas, ¿sí? Puede ser una americana, con su respectiva placa, su apellido, que porte bien su riata, que mantenga súper bien lo que es el radio de comunicación, su arma de dotación, ya sea de fogueo o arma de fuego, que sus balas o balas de salva se encuentren completas, hacer cumplir todas las normas que tenga el condominio o el puesto de trabajo, ya sea condominio o sea cualquier establecimiento de cliente, ¿listo? Entonces, por eso siempre tiene que haber un supervisor para que esté verificando que el vigilante o el guardia de seguridad se encuentre haciendo bien su trabajo, ¿vale? También los supervisores de seguridad privada, sí, al igual que el personal de vigilancia o guardas de seguridad, ¿sí?, cuentan con su propio uniforme debidamente confeccionado, ¿vale? A sus necesidades, perdón, tales como su chaqueta, ¿sí?, su placa, su apellido, ¿vale? El pantalón, ya puede ser un pantalón enterizo como braga o puede ser dividido, pero generalmente siempre son esto en braga completa, ¿listo? Pero siempre llevan su chaleco, su placa, su apellido, ¿vale? Las botas de motociclista de cuero, ¿sí?, lo cual los identifica, ¿sí?, a cada puesto que van a realizar su trabajo. Las grandes empresas muestran a sus vigilantes y supervisores de seguridad, ¿sí?, impecables, debidamente uniformados porque ellos son la cara de esas empresas hacia sus clientes, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras del gremio de la seguridad privada, entonces, ¿cuáles son las funciones del supervisor de seguridad privada? ¿Vale? De acuerdo al Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Vigilancia y la Supervigilancia, ¿sí?, los objetivos principales y la existencia del cargo de supervisor son: primero, controlan. ¿Qué controlan?
Los supervisores de seguridad privada, ¿sí?, controlan y vigilan si el guarda de seguridad privada está realizando bien sus funciones a calidad con el contrato pactado, ¿sí?, con la empresa de seguridad privada, y si no es así, este lo debe hacer cumplir, ¿sí? Dos, exigir. ¿Qué es lo que exige un supervisor de seguridad privada? Lo que exige un supervisor de seguridad privada es, si el guarda de seguridad no cumple con el papel acordado, que es vigilar y proteger, ¿sí?, el puesto asignado, el supervisor tiene la obligación de informar a la empresa que el guarda de seguridad no está cumpliendo con sus deberes como guarda de seguridad, ¿sí?, y este será sancionado o irá a descargos según lo que esté pasando con el guarda de seguridad privada en su puesto de trabajo, ¿vale? Tercero, prevenir. ¿Qué previene un supervisor de seguridad privada? El supervisor, por medio de sus visitas, ¿sí?, y el control que le da a los guardas de seguridad todo tipo de fallas, haciendo que la empresa, ¿sí?, junto a su personal de seguridad puedan brindar un mejor servicio a sus clientes, ¿vale? Número 4. Verificar. ¿Qué es lo que verifica un supervisor de seguridad privada? El supervisor de seguridad privada verifica las funciones que hacen sus guardas de seguridad, ¿sí?, en sus puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, verifican que todo se esté haciendo correctamente según lo pactado en su contrato con la empresa, ¿listo? Y así poderle brindar un mejor servicio tanto al administrador, ya sea de un conjunto residencial o un establecimiento privado, ¿vale? Entonces, si el vigilante no lo está haciendo según lo pactado con la empresa y según la empresa como tenga pactado con el administrador del conjunto residencial o el establecimiento, el contrato del vigilante será cancelado y podría la empresa perder ese puesto o algo por el estilo. Por eso los supervisores tienen que estar muy pendientes de lo que está haciendo el vigilante. ¿Para qué? Para que en el caso tal esa empresa no pierda el puesto de trabajo, ¿vale? Las habilidades de un supervisor de seguridad privada, ¿sí? Un supervisor de seguridad privada es una persona amable, con grandes habilidades para relacionarse con guardas de seguridad y en general con todo el entorno en el que labora el guarda de seguridad privada, ¿vale? Ya que este debe crear, ¿sí?, un equipo de trabajo junto a sus compañeros, que son los guardas de seguridad. El supervisor también es un apoyo inmediato o incondicional para los nuevos guardas de seguridad, ¿sí?, ya que son ellos los que están atentos de sus dudas, ¿sí?, o requerimientos específicos, ¿vale? Las personas que ejercen o desarrollan el cargo de supervisor de seguridad privada es una persona la cual conoce muy bien el campo de la vigilancia y la seguridad privada y es alguien que se preocupa por el bienestar de sus compañeros guardas de seguridad, ¿vale? Con el tacto para hablar con las personas, o sea, sus compañeros a cargo de vigilantes o guardas de seguridad, ¿sí?, en caso de que se presente algún problema o situación peligrosa o no peligrosa, ¿vale? También es la persona líder con carácter para hacer cumplir las normas y reglas establecidas por la empresa de seguridad privada y el puesto, ya sea condominio, conjunto cerrado o cualquier otro establecimiento, ¿listo? Entonces, los supervisores no solamente tienen que llegar a dar órdenes y todo eso, no. El supervisor también tiene el deber, ¿sí?, de explicar con paciencia, con amabilidad, y todo lo demás con ética, por encima de todo, a sus compañeros, cuál va a ser su puesto de trabajo en el conjunto o en cualquier otro establecimiento. Brindarle todo el apoyo que pueda, ¿vale?
un supervisor tiene que estar atento ahí, ¿sí? Que llegó un guardia de seguridad nuevo, no sabe qué es lo que tiene que hacer porque tal vez nunca ha trabajado seguridad, ¿sí? Pero entonces, ¿uno cómo aprende? Pues tiene que empezar desde cero. Entonces, para eso son los supervisores también, para que le enseñen al guardia de seguridad cuáles son sus funciones y todo eso, ¿vale? En otros aspectos, sí, también es la persona capaz de motivar al personal a cargo de guardias de seguridad, claro está, y crear un equipo fuerte, sí, crear un equipo fuerte con el fin de que se puedan apoyar los unos a los otros. Sí, la habilidad principal de un supervisor de seguridad privada es la comunicación con sus compañeros de trabajo, vuelvo y reitero, con los vigilantes o guardias de seguridad, ¿vale? Y con la empresa y sus clientes. ¿Listo? Un supervisor de seguridad privada es el canal también de comunicación entre los guardias de seguridad, la empresa y sus clientes, ¿sí? Es a través del supervisor de seguridad privada, ¿sí?, que se le llevan a la empresa las peticiones, las quejas y que tenga que ver con el condominio o algo por el estilo, o con el establecimiento, o todo lo que se requiera llevar para la empresa, ya sea una notificación verbal o por escrito. ¿Listo? Entonces, esa es la función de un supervisor: estar atento, prevenir, controlar y verificar y todo lo demás. ¿Listo? Esas son las funciones, y pues, como ya les dije anteriormente, casi no se habla sobre este cargo, aunque es muy importante en la seguridad privada, es demasiado importante, ¿sí? Porque el supervisor no solamente es para que pase a un puesto de trabajo y vea si el vigilante está o no dormido. No, esa no es la función. Yo sé que muchos supervisores lo hacen, pero esa no es la función, ¿sí? La función no solamente es llegar al puesto de trabajo a gritar tampoco, no. Un supervisor tiene que ser amable y cordial siempre, porque él es el que está encargado de todos sus trabajadores que tiene la empresa. Entonces él tiene que dar la cara por todos. Él es el primero que tiene que mostrar ética y valores ante todo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado mucho este video, y si es así, recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta o dislike si no les gusta también, ¿vale? Dejarme sus comentarios, ¿sí? Y estaré subiendo muy pronto otro video donde vamos a hablar sobre escoltas VIP y escoltas regulares. ¿Listo? Bueno, entonces no olviden compartir este video si les gustó, no olviden decirle a sus compañeros, a alguien que quiera pertenecer a la seguridad privada, para que vean esta clase de videos, también se suscriban y aprendan un poco más sobre qué es la seguridad privada y la superintendencia de vigilancia y la supervigilancia, ¿vale? ¿Vale? Bueno, chicos, un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima, ¿vale? Hasta luego.